Bien, mis queridos alumnos del cuarto año del Colegio Elim, hoy día ya ustedes descubrieron a través del video motivador cuál es el tema que vamos a tratar. ¿Cuál será el tema que el día de hoy vamos a tratar? A ver. El realismo. El realismo peruano. El realismo en la literatura o la literatura del realismo. No olviden la literatura, porque si decimos nada más realismo, ojo, el realismo nace en Europa, ¿perfecto? En Europa nace el realismo, pero el detalle es de que llega tardíamente al Perú, Nace en Francia. Claro, nace en Francia el realismo, justamente, muy bien. En el siglo XVIII. En el siglo XIX o XVIII. No, en el siglo XIX llega al Perú. No, no, llega a fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX. Muy bien, a finales. Pero nace en el siglo XIX. Claro, nace en el siglo XIX. A ver, no es 18, Perdón. estamos hablando, si es 18 estamos hablando 1700, no. Nace en el siglo XIX. Muy bien, sus intervenciones. Ah, ok, perdón. Queridos alumnitos. O sea, nace más o menos en los años 1810, 1820. Pero ¿nace dónde? Nace allá en Francia, en Europa. Francia. Pero atrasado llega al Perú. Llega recién a finales. ¿A finales de qué? A finales del siglo XIX. Finales del siglo IX. Después de la guerra con Chile. ¿Cuándo termina la guerra con Chile? ¿Alguien recuerda? 1883 termina la guerra con Chile. ¿Cuándo comienza? El 5 de abril de 1879. Chile nos declara la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos ingerido contra Bolivia, porque ya Chile le había declarado la guerra a Bolivia. Y nosotros nos metimos, por meterte también nos declaran la guerra. Pero Chile ya lo hacía con su más y su menos. Chile ya estaba armado. ¿Qué nos puede decir Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel está allí? ¿Miguel Ángel está allí? Profe, Chile en realidad tuvo ayuda de los ingleses. Un ratito, Luis. ¿Miguel Ángel está allí? Dígame, profe, dígame. No, te estoy preguntando. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Chile tenía preparado? ¿Tienes una idea? ¿Por qué quería enfrentarle la guerra al Perú? Tenían el apoyo de... No, del internet. Ya, entonces, yo creía que no estabas, como tenías apagado tu camarita, entonces era para mandarte a la cámara de gas. Entonces decíamos, mis queridos alumnos, de que Chile era pues expansionista. ¿Pero por qué? Yo a Chile yo le entiendo, mis queridos alumnos. Podemos decir de que, profesor, pero no, pero ojo, el territorio de Chile solamente es una franja de desierto y quería más territorio. Imagínense, entonces se prepara, distribuye muy bien lo que tiene, Inglaterra le presta todo el apoyo y nosotros en ese entonces estábamos en un boom económico, teníamos mucho dinero, pero como siempre el Perú no sabe qué hacer pues cuando tiene dinero, ¿no? En ese entonces había una riqueza en el Perú que se estaba vendiendo pero en enormes cantidades. ¿Cuál será? A ver. El guano. Ajá, el guano. Muy bien, sí. Y el salitre. El salitre también. Guano y el salitre. O sea, ¿cómo un excremento de un ave nos hacía millonarios? Mire, el excremento de un ave, o sea, la caca del ave, nos hacía millonarios a nosotros. Pero ¿para qué servía eso? ¿Que los europeos se lo comían? Abono. ¿Paraban en mazamorra? ¿En qué? Abono. Abono. Era abono. Claro, era el mejor abono. Pues imagínense que entonces se compraba por toneladas y el Perú comenzó a tener dinero. El salitre también, ni qué decir.
tenía el mismo, era como un comparable al petróleo hoy en día. Claro, en ese entonces tenía ese peso como del petróleo y el salitre, y el Perú tenía todo eso, pero no supimos. Imagínense, con todo el dinero, la ganancia, nos hubiéramos armado y hubiéramos pues tranquilamente en estos momentos haber rechazado esa guerra y haber ganado inclusive, y de repente Arica seguía siendo nuestro, Tarapacá seguía siendo nuestro, y un poquito más allá también hubiera seguido siendo nuestro, pero lamentablemente justamente allí aparece el realismo, mis queridos alumnos. Pero ya para denunciar, ya no había tiempo para escribir. Por eso es uno de sus críticos a Ricardo Palma. A Ricardo Palma lo critica mucho Manuel González Prada, porque Ricardo Palma, ¿qué cosa escribía? Las tradiciones. ¿Y qué cosa le dice? En ese video le dice, ¿no? Es una historia fictica, o sea, es una historia mentirosa la que tú estás contando a través de esa tradición. Imagínense, ¿no? Ojo, Ricardo Palma todavía estaba vivo, ¿eh? Y los dos se encuentran en el discurso del Politeama. Sí, sí, en ese entonces estaba vivo, pero así se lo dice en su cara pelada, ¿no? Manuel González Prada. Muy bien, Manuel González Prada tenía un discurso furibundo, ¿eh? Él mismo decía, soy querido y odiado por muchos. Soy querido y odiado por muchos. Muy bien, Luis Guamán, dice, profe, los chilenos. A ver, ¿qué nos dice Luis Guamán? El profe, los chilenos tuvieron ayuda de los ingleses y nos quitaron principalmente porque en Arica había pólvora. No tanto pólvora, sino era la riqueza de lo que era el guano y el salitre principal. Tarapacá tenía el salitre y Arica tenía todo lo que era el guano, ¿no? Y ellos, ojo, cuando nos ganan la guerra, chicos, ellos piden hasta Arequipa, su territorio. Acuérdate que el país que pierde tiene que pagar todo al país ganador. Y como el Perú ya no tenía dinero, paga con territorio. Así fue. Por eso que Arica definitivamente pasa a manos... Profe, también querían quitar Tacna, ¿no, profe? ¿O no? Muy bien, Jean-Pierre. Nos quisieron quitar Tacna, pero allí el pueblo tacneño se levanta y dice no. Y cuando hay un plebiscito es decirle, a ver, ¿tú estás de acuerdo, ciudadanos de mi Perú? ¿Están de acuerdo ustedes seguir perteneciendo a Ventanilla o no? Entonces van ustedes y depositan, no, sí, no. Y gana, pues, cuando le dicen, ¿ustedes quieren pertenecer a Chile? Todo el pueblo tacneño dice, no, 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 no. Y por plebiscito, en el año 1929 recién, Tacna regresa al Perú. Por eso aquí a Tacna le dicen pueblo heroico, pueblo donde comienza la patria, dice, ¿no? Porque justamente eso se gana el departamento de Tacna. Muy bien, muy bien. Entonces, es así, mis queridos alumnos. Ahora sí les he preparado unas diapositivas para poder desarrollar la clase del día de hoy. A ver, ¿qué otro comentario más podríamos encontrar en esto de lo que hemos estado desarrollando, mis queridos alumnos? A ver. El realismo se divide, la literatura del realismo se divide en novela y el ensayo. Ah, muy bien, claro. Entonces ya no había tiempo mucho para otros géneros, sino en ese entonces era fundamentalmente lo que era desarrollar propiamente dos géneros o dos subgéneros, la novela y principalmente el ensayo, ¿no? Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a ver, mis queridos alumnos, porque... Profe, la novela se trata de que es un género que adapta y explica mejor la vida detallada, íntima de las personas. Claro, pero ya... peruanos. Claro, esta novela o estas novelas que se escribían en esa época eran de denuncia, ya no tanto como historias así romanticonas ni nada, sino eran de denuncia. Por ejemplo, aparece en ese entonces, mis queridos alumnos, una obra llamada de Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido. Yo les recomiendo, es un librito pequeño, ¿ya? Y lean allí Aves sin nido. Ocurre que por cosas de la vida, dos jóvenes se enamoran, ¿ya?
perdidamente, se enamoran y todo, y comparten, y va a llegar el momento en que se quieren casar, y hay una persona, una anciana sale y dice, no pueden casarse ustedes. ¿Pero por qué no pueden casarse ustedes? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué no podemos? Porque son hermanos de parte de padre. Y allí pues no se desata todo, y eso es una obra buenaza, y esa fue de denuncia, una novela escrita de denuncia, de Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido, ¿ya? Como lo que antes pues ocurría, esto de las famosas violaciones de los hacendados con las personas que estaban a su servicio, ¿no? Producto de eso, tiene a un hijo, y la señora pues ya luego, ya con su esposo tiene su hija, y nadie sabe pues que el mundo es así. Estas dos personas se conocen porque crecían en mundos diferentes, y resulta que los dos eran hermanos, ¿no? Los dos eran hermanos al final, por eso que no se podían casar. Bien, a ver qué dice esta partecita, lo que hemos preparado, las diapositivas para usted. Ojo, yo te voy a hacer un llamado de atención y después usted al final me va a responder si es que estás atento. Mira, cómo estoy escribiendo páginas, ¿ok? Páginas. Pero si usted ha visto en el video, ahí hay un libro de él, Páginas Libres. ¿Cómo está escrito? Páginas libres. De repente no se acuerda, pero ojo. Con la J, está con la J. Con la J en vez de la G. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué es eso? Vamos a explicarlo luego, ¿ya? Muy bien. Pero aquí, para los fines, he considerado. Entonces, el realismo, ya mira, qué bueno que cuando ya usted ya tiene un conocimiento previo, porque te hemos pasado el video, ya podemos hablar de realismo en general. El realismo aparece en Europa, estrictamente, como ya nos dijo nuestro gran amiguito, allá en Francia, más o menos en 1825, ¿ves? Entonces podemos decir que aparece en el siglo XIX, 1825. Pero por cosas, situaciones, llega al Perú. Realismo viene de realidad. O sea, aquí ya no hay nada que esconder. Acá no hay que ser subjetivos, sino hay que ser objetivos. De ahí viene realismo. Tanto en Europa, que en esa época también sufre los pesares de la vida o de las situaciones que pasa, por eso nace el realismo, y lo mismo aquí llega al Perú, pero encaja perfectamente. Si no, no hubiera llegado el realismo si es que no hubiéramos tenido la guerra con Chile. Simplemente pasaba y llegábamos de repente al modernismo, que es la siguiente etapa de la literatura. Pero llega el realismo justamente porque era propicio después de la fracasada guerra con Chile que hemos tenido, ¿verdad? El realismo peruano, y ahí está, ella es la que les digo, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato de Turner. Llegó tardíamente a finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1890 más o menos. En esa recién llega el realismo peruano. Recibió influencia directa del realismo francés, claro, porque el realismo francés también hablaba de la desastre de su época, de lo que era Europa. Y por eso que recibió influencia directa del realismo francés. Gran interés por la realidad circundante, les vuelvo a decir. Entonces ya la cosa subjetiva dejó de lado. Las cosas ahora hay que decirlas tal cual, tal cual. Manuel González Prada dijo, empiece ya en nuestra literatura el reinado de la ciencia. Los hombres no quieren deleitarse hoy con músicas de estrofas insulsas y bien pulidas, con periodos altisonantes y vacíos. Todo el niño, hasta el viejo, tenemos que ser de venganza. Mire lo que decía el gran Manuel González Prada. Y acá, por ejemplo, tenemos a nuestra Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que esta también es una de las mujeres, quizá yo te digo, la primera mujer literata que aparece en nuestra historia. Si usted se ha dado cuenta, anteriormente no hemos hablado de ninguna mujer como literatura, ¿verdad? Como literata, ¿verdad? No lo hemos visto, ¿o sí? A ver, dígame uno. No, lo que hay es heroínas, todo, pero escritoras no. ¿Saben por qué? ¿Amarellis no fue una literata? Lo más cercano es Amaryllis, pero no se sabe mucho de ella o él. Muy bien, mi querido Xiomara, pero Amaryllis era pues como un lunarcito, ¿no? Como algo así, pero no, ahora ya en esta época de realismo, las mujeres
comienzan también a escribir y aparecen. O sea, mire, cómo las mujeres, o la mujer, dicho ya enzimáticamente, diríamos que la mujer siempre ha sido postergada a través de todo. Por eso que tienen pues las mujeres un día. ¿Y es cuál? ¿Qué día? A ver, las mujeres, ¿cuándo es su día de ustedes? A ver, las alumnas. El 8 de marzo. Muy bien, pero los demás, las demás chicas no, que no me están respondiendo. El 8 de marzo. Por eso se celebra el Día de la Mujer. ¿Pero por qué? Porque las mujeres siguen luchando por sus derechos. Imagínense, acá de repente también, ¿no? Acá, por ejemplo, todavía la mujer es vista como que no puede alcanzar, digamos, en una empresa, directorios. Y si llega, pues, ¿por qué tiene que ganar más que el hombre? Todavía se sigue pensando de esa forma. Ahora, en otros países, imagínate, las mujeres son prohibidas de muchas cosas. Por ejemplo, en el mundo de los árabes, o en el mundo árabe, la mujer todavía es considerada, pues, como de segunda categoría. Por eso que las mujeres siguen luchando, por eso se habla del Día Internacional de la Mujer. Y aquí aparece la gran Clorinda Mato de Turner, es la que le decía, con esta su novela Ave sin nido, que hace una denuncia, ¿no?, de cómo era a través de su novela. Antes, más o menos, la vida así era, miren, chicos. Aquí están conversando unos jóvenes galantes, unas damas. Miren cómo salían vestidas, ¿no? Con las tapadas. Y aquí está, mire, el río Rímac. Esta es una de las riberas del río Rímac, está el río Rímac. Y acá al frente está la ciudad. Ese es lo que ahora es Lima, ¿no? Lo que ahora es Lima. Entonces, así más o menos era la época, la época. ¿Cuáles son las principales manifestaciones del realismo? Novela. Ojo, ya hemos dicho, qué bueno ayuda el video. Y a ustedes han ratificado también con su comentario. ¿Qué cosa sobresale en el realismo? La novela y el ensayo. La novela, observar y explicar la vida e intimidad de las personas. Y el ensayo, exponer ideas y reflexiones sobre el destino de la patria. Claro, acá, por ejemplo, cuando nosotros leemos Páginas Libres o Horas de Lucha, vamos a darnos cuenta que Manuel González Prada no explica historias de personajes, ¿no? Habla de la patria, habla del Perú, hace denuncia. Por eso se llama ensayo, por eso se llama ensayo. ¿Cuáles eran las características del realismo? La principal era ser objetivo, ¿no? Entonces, era representar la vida tal cual como se presentaba en esa época. Entonces, estaba plasmada en las impresiones u opiniones del autor. Los personajes, ¿quiénes eran? Los personajes eran de la clase media y baja, sin gran complejidad psicológica, o sea, simplemente la clase media o la clase baja. En ese entonces comienzan a surgir una nueva clase en el Perú, se llama la clase obrera, o sea, nacen los obreros. ¿Por qué? Porque ya se estaban dando algunas fábricas. Entonces ya los obreros vienen a ser personajes en estos ensayos que se da en realismo. Predomina la narración, novela, cuento y ensayo. Tiene a la observación como base de la creación literaria. El escritor recurre a ciertos documentos o a la observación directa. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, con su obra Ave sin nido, recurre a los abusos que existían en esa época. Y miren cómo estas circunstancias hace que dos jóvenes amantes no se pueden casar por esta circunstancia, ¿no? Imagínense, al final pues resultan siendo hermanos. Es de estilo sobrio y exacto. Es de estilo sobrio y exacto. ¿Quiénes eran sus principales escritores de esa época en el Perú? Realistas. El gran Manuel González Prada. Ahí está, con esa... Rafael murió a los 88 años. Claro, muy bien, muy bien. Este fue el que reemplazó a Ricardo Palma. Exacto, reemplazó a Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional. Entonces, Manuel González Prada, ¿quién fue? Fue de una familia muy acomodada, aristocrática, tenía mucho dinero, pero él se dedica pues a ver la problemática o los problemas de quién, de los indígenas, de la clase de los obreros, que en ese entonces... Él dice que el verdadero Perú es Arequipa. Exacto, eso es lo que manifestaba él, ¿no? Entonces, fue un intelectual y político, miren. Los temas que trata en su obra son de tipo filosóficos, gramaticales, religiosos, políticos, entre otros. Fue ensayista anarquista,
Anarquismo significa sin orden, sin que dar cuenta a nadie, sino eres tú. Y poeta peruano, y poeta peruano. Precursor del indigenismo. Mire, él se le conoce como precursor del indigenismo, se le conoce como precursor del modernismo, porque él cuando comienza a cambiar la poesía y dice, ya no se debe escribir con métrica, con sílaba ni nada, sino la poesía tal cual, hay que ser libres, dice, nace lo que se llama el precursor del modernismo. Y el indigenismo, ¿por qué el precursor? Porque él es el iniciador, porque ya a partir de él va a comenzar a hacer las denuncias de los indígenas. O sea, el indígena en ese entonces no tenía ni voz ni voto. Total, lo que le pasaba al indígena, Gabriela Cañigua nos dice, lo conocían como el gran inaugurador de la modernidad en el Perú, en el video lo nombró. Muy bien, Gabriela, ahí está su participación. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, ahí lo tenemos al gran Manuel González Prada. Y ahí está, mira, los nombres nada más lo dice, páginas libres, horas de lucha, propaganda y ataque. O sea, todo era relacionado, pues, a lo que era la política en ese entonces, a la política, ¿no? Poesía, minúsculas, exóticas, presbiterianas y baladas peruanas. Son sus obras en lo que es poesía. En narrativa, El tonel de Diógenes. Es una novela muy, muy, muy simpática para poderlo leer también, pero es más que nada de denuncia. Teatro también hizo, mire, Cuartos para hombre vacíos, Chicos, Doctor y Doctora. Ahí tenemos su producción literaria de Manuel González Prada. Clorinda Mato de Turner. Ella es la mujer que les digo que comienza a escribir esta su magnífica obra llamada Aves sin nido. ¿Quién era Clorinda Mato de Turner? Destacada escritora peruana en la época de la independencia latinoamericana. Fundadora del género de la novela indigenista. O sea, por primera vez, acuérdense, ¿quién era el hacendado? ¿Quién era quien tenía el poder, digamos? Era el hacendado, el rico. Y por ende tenía, eso estoy hablando en la sierra, ¿no? En los grandes poblados. Y solamente el indígena en ese entonces era un servidor. Pero, como ustedes ya les decía, no tenían ningún derecho ni nada. Entonces ahí ocurre eso, de lo que les hablé de Aves sin nido. Era una novelista, tradicionalista y ensayista. Narrativa, Aves sin nido, esta, ¿no? Índole, herencia, bocetos al lápiz de americanos célebres, tradiciones cusqueñas. Ensayo, elementos de literatura según el reglamento de la instrucción pública. Entonces, aquí tenemos también a nuestra gran Clorinda Mato de Turner, pero aquí tiene que recordar usted Aves sin nido, que es su principal obra. A otra mujer, miren, aparece. ¡Qué bueno! Y esto es la gran Mercedes Cabello de Carbonera. La gran Mercedes Cabello de Carbonera. Juana Mercedes Cabello Llosa, claro, ahí está Mercedes Cabello, más conocida como Mercedes Cabello de Carbonera, fue una escritora peruana influenciada por la corriente del positivismo y del naturalismo. Fue la iniciadora de la novela realista peruana. Muy bien, Pablo. Ahora vamos a tener en cuenta a todos los que están participando a través del chat. Muy bien, muy bien. Ahí está Mercedes Cabello de Carbonera. Su estilo se fue enriqueciendo con la lectura de novelas de Balzac, francés, ¿no? Balzac, Zola y Stendhal eran novelistas franceses. Y ella mucho ha leído en su época, entonces se ha ido nutriendo. Y dijo, bueno, pues si allá en Francia hacen también, yo acá también puedo escribir. Tenía un pensamiento renovador. Novelas, Sacrificio y Recompensa, Eleodora, Los amores de Hortensia, Blanca Sol, Las consecuencias y El conspirador. Los ensayos, La religión de la humanidad, El conde León Tolstoy. Entonces, esta viene a ser su producción literaria de la gran Mercedes Cabello. El aporte cultural, ¿cuál fue de este gran Manuel González Prada? Podemos decir, escritor realista muy crítico, hurgaba las causas de nuestro desastre y decaimiento. Él es el que la acuña, no sé si ustedes habrán escuchado hablar esta frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. O sea, ¿qué cosa quería decir Manuel González Prada con ello? Que a los jóvenes los estaba llamando a que sean protagonistas. Ya a los viejos, decía él, que no supieron defender Tacna y Arica, porque en ese entonces todavía Tacna estaba en manos de Chile, Tacna y Arica,
ahora nos quieren o nos vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer. Por eso ahí era bien ácido su discurso, por eso dice, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Te das cuenta? Por eso es literatura realista. Levantó los ánimos por eso. ¿Cuál es su aporte cultural de él? Levantó los ánimos de los escombros, hizo análisis y planteamientos políticos doctrinarios. Y les decía a los jóvenes, levántate temprano. Pero cuando decía levántate temprano, no te estaba diciéndote que a todas las mañanas me tengo que levantar a las 7, 6 de la mañana. No, no. Te estaba diciendo de que madures temprano, porque lo que nos espera es algo horroroso, algo difícil. Y eso también les digo yo a ustedes, jóvenes. Después de esta pandemia, no sabemos qué cosa va a ser de nuestro país. Entonces, tú, que todavía estás próximo a terminar tu secundaria, ¿qué futuro te esperará? Entonces, para eso, recurriendo al gran Manuel González Prada, yo también te diré, joven, levántate temprano. Pero no porque tienes que ir temprano a levantarte, no, sino ya madura. Y es momento que despiertes. Entonces, allí, Manuel González Prada, después de este desastre que fue la guerra con Chile, hace ello, ¿no? El pensamiento nacionalista, o sea, hace que quieran tu patria. Su pensamiento de él era querer a tu patria, a tu país. Y el afán renovador, que tu país, con lo que tenemos, mira, de ese entonces ya se hablaba, ¿no? Tenemos muchísimo para dar, pero ya han pasado casi más de 150 años, o 130 o 40 años después que él dijo, el gran Manuel González Prada, el Perú sigue siendo lo mismo. Brinda testimonio de los problemas del país, se caracteriza, visualiza sus causas y propone alternativas. Entonces, este es el aporte cultural de este gran Manuel González Prada. No te olvides, él que inició la lucha, por ejemplo, para que los obreros tengan sus 8 horas de trabajo. Las grandes huelgas de esa época lo comenzó a dar él a través de sus denuncias, de sus ensayos. Y ahí está la obra, lo que le decía, Páginas Libres, que está bien escrito aquí, pero ahora después te voy a explicar. Esto es la obra, y esto es una obra de denuncia, es un ensayo. En esta obra, González Prada analiza radicalmente los avalares de la política nacional. La debacle de la guerra del Pacífico, o sea, la guerra con Chile, ¿no? En la que nuestro país quedó sumido en una grave miseria económica y moral. Miseria, ¿por qué? Porque ya no teníamos nada, habíamos perdido todo, mis queridos hermanos. Económica, ni qué decir, no había un solo cobre en nuestras arcas del Banco Central de Reserva. Por eso que hemos pagado con territorio lo que Chile ganó esta guerra. Pagamos con Tacna, Arica y Tarapacá para que quede. Y felizmente, ya como hemos hablado, Tacna se resuelve a través de un plebiscito y regresa al Perú. Y eso fue en 1929, porque Chile hasta 1929 lo tenía Tacna. Pero a partir del 28 de agosto de 1929 pasa al Perú. Su estilo cáustico y violento, porque así era su estilo, su verbo era bien radical, era violento, cuando al pobre Ricardo Palma lo llama que tú eras el que estabas vendiendo y estafando con tus tradiciones peruanas. Imagínate, ¿no? Era pues bien, y todavía lo decía en discurso y delante, teniéndolo al gran Ricardo Palma, pobrecito, ya estaba en años, ¿no? Entrado en años. Reclama la toma de conciencia de nuestro pueblo para lograr la reivindicación bélica frente al despiadado enemigo chileno que arrasó y humilló el honor nacional. Y ahí está, mire, esto es lo que les digo y les dije hace un momento. Los viejos a la tumba, o sea, ahí le dice, los jóvenes a la obra. Fue su grito de batalla en la búsqueda de remecer el adormecido espíritu nacional. En ese entonces nuestra moral estaba por los suelos, mi querido alumno. ¿Por qué? Porque Chile cuando entró al Perú, arrasó con todo. Y cuando te digo arrasó con todo, violaron a sus hijas, violaron a sus mujeres, se llevaron todo. De repente un recuerdo que tenías de alguien, arrasaron. O sea, los soldados ingresaban y hacían lo que les daba, o sea, la soldadesca chilena. Entonces la moral del Perú estaba pues por los suelos. Entonces, ¿quién aparece? Manuel González Prada. No con su caballo, ni espada, ni cañones, ni pistola, ni nada, sino con su verbo y su pluma. Y comienza a escribir
y cuantos discursos daba, siempre decía para levantar la moral, ¿no? Para levantar la moral de ese entonces que tenía. Y ahí está, pues dice, mira, fue su grito de batalla en la búsqueda de remecer el adormecido espíritu nacional. El Perú ya estaba adormecido. Los hombres y mujeres de ese entonces estaban, pues, totalmente aplastados y confundidos, ¿no? Por los viciosos contubernios de los políticos de turno y caudillo y hambrientos de poder. ¿Y cómo es así, chicos? Que esto de la corrupción no es nueva. Ya en este entonces, mientras el Perú estaba en guerra, muchos presidentes que así igual como ahora, ¿no? El Perú está allí, pero ahí los políticos siguen diciendo, hablando de sus situaciones que en ese entonces idéntico, igual, no les interesaba, no se unían, no hacían una unidad para decir vamos a salvar todos juntos el país. Acá no dice que yo voy a ser mejor, no, que tú, que etcétera. O sea, como usted todos los días va escuchando. En ese entonces, después de la guerra con Chile, también existía ella. Entonces, ahí Manuel González Prada, con su verso y su pluma. Y aquí está lo que te quiero explicar un poco de lo que, por qué páginas. Él escribe así, páginas libres. Mira con J, ¿no? Y muchas palabras cambian, ojo, en la nuestra, en nuestro vocabulario. Pero ¿quién lo hacía? Pues a ver, páginas libres. ¿Quién lo escribía? Manuel González Prada. Pero yo lo escribo así, me van a decir inmediatamente, está mal escrito, profesor. ¿Qué pasó, profesor de literatura todavía, de comunicación? Y tendría que explicarles, ¿no? ¿Por qué escribo de esta manera página libre? Y es porque de repente pues no conocen un poco o no han estado en mi clase de literatura. Es un decir. Esta obra se publicó en París en 1894, miren, tenía trascendencia, era muy conocido nuestro Manuel González Prada, con el título Páginas Libres, así, con J en lugar de G. El uso de la J para los sonidos fuertes de la G es una de las varias propuestas ortográficas del escritor que aplica en este libro. O sea, si yo digo, mira, páginas, sonido débil, debería ser con J. Pero G voy a utilizar solamente cuando hay sonido fuerte. Por ejemplo, gato, ahí sí. Pero cuando digo páginas, debe ser con J y no con G. Eso es lo que él quiso innovar, ¿entiende? Mi queridos alumnos. Claro, no prosperó porque escribir página, pues ortográficamente está mal, de esta manera. ¿Se están dando cuenta, mis queridos alumnos? ¿Sí? ¿Por qué? Él quiso hacer ese cambio, pero no prosperó. Pero te explico por qué él escribió páginas libres de esta manera en su obra. Entonces, cuando tú vas a ver en las librerías, de repente, ¿no? Por ahí, y cuando ves páginas libres, vas a ya saber por qué está escrito. Y no porque no sabía escribir. No. ¿Ya? Otra también fue la I, en lugar de la conjuntiva Y. Así se tenía que haber escribir, decía, y la I hay que desaparecerlo. Y debería decir todo para la I, pero no. En páginas libres están reunidos diversos artículos y discursos escritos entre 1885 y 1891. Aquí el que sobresale, mis queridos alumnos, en esta es el discurso en el Politeama. Ahí es donde hace un llamado. Léanlo, búsquenlo en internet. El discurso del Politeama. El Politeama era un lugar donde se reunían como una especie de un teatro. Ahí él pronuncia un discurso, pero furibundo. El discurso del Politeama. Así se llama. Y si tú quieres, compras el libro o lo adquieres en páginas libres, ahí en sus artículos está este discurso. Bien, mis queridos alumnos, de esta manera estamos ya terminando la participación teórica, diríamos, del curso. A ver, ¿alguien quisiera intervenir? ¿Algún comentario? Pero previo a sus intervenciones que han tenido en el chat, voy a ponerles su notita. Y está abierto el micrófono si alguien quisiera intervenir, mis queridos alumnos, a ver qué te pareció, algún comentario o alguna pregunta por allí, para ir de repente resolviendo sus dudas que puedan tener, ¿no? Hay varias clases suyas que me gustaron bastante, pero definitivamente esta es mi favorita. Gracias, Xiomara. Muy bien. Qué bueno. Sí, Xiomara, siempre tu aporte es siempre bienvenido porque noto que te gusta la literatura
Y así, pues eso es lo que el profesor simplemente se siente complacido, ¿no? Cuando sus alumnos, por ejemplo, este tipo de comentarios me dan. Esto me hace que no sé, pues es como haber escuchado una muy buena participación suya, Xiomara. Muy bien. A ver, voy a ir poniendo, muy bien, también vale Profe, una pregunta. Sí, Luis Guamán, a ver, pregúnteme con sus preguntas siempre que son así medio sacados No, profe. Eso es no, lo que a yo ver, quise innovar con la J y la G. La J en vez de la G. Pero para ese tiempo ya existía la RAE para que lo cambie. Él diga, señores de la RAE o no sé qué, que le diga la RAE y él cosas así. muy bien, Luis Guamán lo que nos pregunta. Si en ese entonces existía la RAE y él simplemente se hubiera acercado a la RAE o haber mandado una misiva, o sea, una carta, diciéndole que se podría hacer el cambio. No, él escribía las palabras. Ojo, la RAE es algo dictatorial, ¿ah? La RAE es así como, ¿qué te digo? Algo dogmático, algo que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si tú no estás de acuerdo, bueno, tú crea lo tuyo, crea lo tuyo. Pero, escúchame bien, por ejemplo, cuando vamos a llegar al gran César Vallejo, por ejemplo, en sus poesías no utilizaba los signos de puntuación. Pero, ¿quién lo hacía? Pues César Vallejo, a ver, discrepa con él, todo un poeta, ¿no? Y cuando más adelante también vamos a ver a Gabriel García Márquez, ya el colombiano, cuando inclusive utiliza un verso, un verbo bien fuerte, ¿no? Contra la gramática. Se manda contra la gramática. Bien feo, en una conferencia en Madrid, cuando son invitados varios literatos, en uno de ellos estaba invitado también Mario Vargas Llosa, y él discrepa y abiertamente contra la gramática. En España también, por ejemplo, el gran Miguel de Unamuno discrepa totalmente con la gramática. Y por ejemplo, él a sus novelas le llamaba ni bolas, ni bolas, ni bolas. No decía novelas, ni bolas. ¿Por qué no estaba de acuerdo, pues? Y así. Eso es. Pero estos grandes literatos por eso pasan, ¿no? Como anécdota para decirles. Pero la gramática sí hay que respetarla, chicos. Porque esa es la que establece. Eso fue su aporte, pero no prosperó, como les vuelvo a repetir. A ver, muy bien. Decíamos entonces acá... Caleb, Manuel González Plaza, inaugurada de la moneda en el Perú. Ajá, Caleb. Vamos a ponerle a Caleb. Caleb, ¿cuál es tu nombre? Caleb, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Caleb. ¿Está Caleb? Busca, profe. Ya, Wilka, ¿no? Ahí a Wilka. Vamos entonces a ponerte a ver aquí. Acá está. Muy bien. Tu participación. Ahí está. ¿Quién más ha participado? Yo, profe. Gabriel, Reconstrucción Económica, Política, Mayuri. Ajá, muy bien, Mayuri. Mayuri, ¿cuál es tu apellido? Mayuri, ¿no? No. Mayuri. ¿Mayumi o Mayuri? Mayumi. Ah, perdóname, pues, Chamay. Mayumi Chamay. Muy bien su participación, entonces. Aquí vamos a ponerle. A ver quién más participó. A Luis Guamán siempre participa. Vamos a ponerle también su notita respectiva. Muy bien, a ver. Gabriel, ¿qué es? Ajá. Gabriel, ¿qué es? ¿Quién es? Gabriel, ¿qué, por favor? Gabriel. Gabriela, es Gabriela. Ah, Gabriela. Pero hija, ¿está allí? Ah, ahí está Cañigua, ¿verdad? No, Cañigua, claro. Muy bien, Cañigua. Acá vamos a levantar tu nota, que ya tienes participaciones, pero... Juárez, profe. Un ratito. Paolo, muy bien. Paolo, sí, está preciso su participación. Tu piño, ¿no? Aunque sí, tú tienes buena participación, ya tienes tu nota, pero vamos a levantar un poco más. Cindy. Muy bien, Cindy Ramírez. A ver, muy bien. Claro.
Tiene muy buena participación usted. También muy bien en literatura. Ajá, también otra vez ha participado Mayumi. Esperanza de páginas en temas del anarquismo en el Perú. Muy bien. Esperanza Curi. Curi, muy bien, Curi. Vamos a ponerle su nota. Muy bien. Después Diego Tello. Ah, ya, claro, sí. Tú lo has hecho oralmente. Diego Tello. Muy bien, Tello. Tienes tuya nota de sobra. Ahí está, muy bien. Jennifer. Por escolares de toda la realidad. Ah, pero Jennifer, ¿qué eres, hija? ¿Así está bien? Jennifer, ¿quién es? ¿Jennifer Alcalde? No, este discurso ya fue leído por un escolar, pero ya después que él lo dio. El primero, claro, esto ya ha sido representado, ¿no? De repente en una actuación, etcétera, por un alumno en el Perú, pero el discurso del Politeama lo da él, hija, lo da en el, justamente el Politeama es como una especie de un teatro de ese entonces, allí da el discurso él, ¿ya? Y a él le pertenece y él lo dice. De repente la próxima clase, a ver, ojalá, vamos a buscar el discurso del Politeama y lo vamos a... Profe, Sí. Jean-Pierre Juárez Torres también ha participado, por no se olvide de mí. Ay, Jean-Pierre Juárez. Jean-Pierre Juárez, ajá, Juárez con J. Ahí está, muy bien, también ha participado. Ya tienes tu notita. Jonathan, ¿qué es? López. Ah, Jonathan López, muy bien. Ah, tienes una nota también, listo. Alcalde también ha participado, muy bien. Ahí está. Muy bien, mis queridos alumnos, como ustedes sabrán, como ustedes están dándose cuenta, su participación importa muchísimo, ¿ya? Su opinión importa, como decía la frase de una radio que ya no existe. Su opinión importa. Muy bien, vamos a